Muy bien, hola amigos, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Farfán y formo parte del equipo de Velator. Nuevamente, mi nombre es Gabriel Farfán, soy contador público y formo parte del equipo de Velator en la parte de negocios, ¿sí? En la parte de finanzas, vamos a decirlo. Como les prometimos, el día de hoy íbamos a tocar un punto un poco interesante hoy por hoy que está de moda el coronavirus. Pues queríamos tocar el punto de ¿por qué cayó la bolsa de valores? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es tratar de explicar el mecanismo por el cual funciona la bolsa de valores. Usando las palabras de Warren Buffett, el inversor legendario que, bueno, tercer hombre más rico del mundo. Em, la bolsa de valores es ese mecanismo. Si escuchan un poquito de ruido, disculpen un poquito porque pues estamos cumpliendo con los protocolos de cuarentena y pues tenemos que estar en casa. ¿Sí? Y yo estoy en casa. Y me comprometí a hacer ese video y lo estoy haciendo. Bien. Warren Buffett dice que la bolsa de valores es el mecanismo mediante el cual el inversor impaciente transfiere dinero al inversor paciente. En pocas palabras, la bolsa de valores se mueve en base a las emociones que la gente tiene. ¿Sí? Um, Me voy a enfocar en una emoción. De las siete emociones que hay, me voy a enfocar en la que mueve la bolsa, el miedo. Y el otro no es tanto una emoción, pero es el exceso de optimismo de la gente, ¿sí? La emoción miedo, en pocas palabras, es el que hace un detonamiento grande en la bolsa, que es lo que recientemente pasó con la mini crisis del coronavirus. El miedo es algo que hemos adquirido evolutivamente hablando. ¿Por qué? Porque pues cuando el hombre era cazador-recolector hace unos 10, 15 mil años, am, cuando tú estabas frente a una bestia tenías dos opciones. O corres o te enfrentas y la matas. Ese tipo de mecanismo de correr cuando tienes miedo es el que mueve hoy por hoy la bolsa. Porque pues lo tenemos dentro, ¿vale? Ahora, me voy a situar en cuatro puntos principales de la bolsa de valores. Han habido un sinfín de crisis a lo largo de la historia de valores, pero me voy a enfocar nada más en cuatro y voy a explicar tres. Y se van a dar cuenta de cómo la misma la misma cosa es la que hace que hayan subidas y bajadas de la bolsa. Muy bien. El primero de ellos ocurrió, vamos a situarnos allá por el siglo XVII. Esta es muy curiosa y hablamos de la crisis de los tulipanes. La crisis de los tulipanes es una historia nuevamente muy curiosa. En aquel entonces, el tener flores era sinónimo de poder, era sinónimo de riqueza. Y todo el mundo quería tener riqueza. Y el tener una flor era el boom en aquel entonces, principalmente la flor de tulipán. En aquel entonces lo que se comercializaba o lo que todo el mundo quería tener, eran los bulbos del tulipán, que es algo así como, vamos a decirle, el bebé del tulipán, que es una raicita más un pichito. Y lo curioso de esta flor exótica es que nunca sabías cómo iba a ser la flor. Eso es lo que lo hacía atractivo, ¿sí? Me río porque me da un poco de gracia como el ser humano guiado por las emociones es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, todo el mundo quería tener tulipanes en aquel entonces. Y si nos ponemos en el punto de que el mundo se mueve en base a oferta-demanda, cuando todos dijeron querer tulipanes, el precio empezó a subir. Entonces, en aquel entonces, mm, era, llegó a ser tan alto el precio de los tulipanes, que pues se dieron cuenta que no había algo debajo de ello y empezó a caer, a caer, a caer, a caer el precio. Bueno, ya en otra ocasión les contaré el trasfondo de esto. Muy bien. Warren Buffett dijo algo muy interesante en una carta anual a los accionistas.
Él dijo que, bueno, ahora estamos en Semana Santa y sin afán de ofender a nadie, no es nada más una frase coloquial de Warren Buffett, que es experto haciendo eso y realmente tiene mucha razón en las cosas que dice. Warren Buffett dijo en una ocasión que Dios perdona, perdón, Dios perdona a los que no saben lo que haces, pero los mercados financieros no perdonan a los que no saben lo que hacen. Y es lo que hoy por hoy pues, está pasando. Y vamos a ver en el repaso que les estoy diciendo. Volvemos al punto el punto que comenté hace un momentito, en el que las bolsas de valores se mueven por oferta y demanda. Por ejemplo, usted o yo vamos al supermercado y vemos que el precio del limón hoy que vamos está a 25 el kilo, por decir algo. Pero vamos mañana o la próxima semana y nos encontramos con que el precio ahora está en 32 pesos. Y vaya, nos vamos a preguntar, pues, ¿por qué pasó? Bueno, el limón al estar sujeto a oferta y demanda, mientras la gente más y más y más compra, los limones en existencia en el mercado disminuyen y por lo tanto sube el precio. Este mecanismo de oferta-demanda es el mismo que ocurre en los mercados financieros. Em, Menciono mercados financieros porque es un mercado distinto, por ejemplo, al de frutas y verduras. ¿Sí? En las frutas y verduras, pues comercializamos frutas y verduras, así como también hay mercado de bienes y servicios, mercado de autos, mercado de todo. También hay un mercado financiero donde se comercializan valores. ¿Sí? ¿A qué me refiero con valores? Acciones, que es de lo que voy a hablar hoy. Bonos, también de lo que voy a tocar un puntito. Se comercializan, por ejemplo, en México CETES, en Estados Unidos los bonos del tesoro, que son los más seguros a nivel mundial, dicen. Y no lo creo, no lo dudo. Son el activo financiero más seguro, por eso muchos los compran, aunque hoy por hoy pues no están pagando gran cosa por la situación tensa que están viviendo en Estados Unidos con estos contagiados de coronavirus. Bueno, entonces, las acciones se mueven de la misma forma que los limones. Están sujetos a oferta y demanda. Mientras más quiere la gente, más caros son. Mientras menos quiere la gente, menos caros son. Muy bien. Vamos a empezar con el primer repaso, tomando en cuenta que el punto de inflexión, vamos a decir, o el punto número uno de la crisis moderna, que es la crisis de los tulipanes, me voy a saltar algunas y me voy a enfocar en las tres principales que siguen. Hay una en particular que es de lascrisis.com, pero no me voy a meter con esa. Muy bien. La primera es, de hecho, esta crisis es la que pone a muchos a temblar hoy por hoy. Ya cuando les diga el término y el año ya van a saber cuál es. Es la crisis del 1929 o la Gran Depresión o el Gran Crack. Fue algo verdaderamente brutal, espantoso para la gente de aquel entonces. Y hoy por hoy todavía hay una espinita dentro que si te vuelves a esa fecha sigue siendo tenebrosa. Muy bien. Vamos a situarnos en el 11 de noviembre de 1918, cuando se firmaba el armisticio que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Posteriormente se firma el Tratado de Versalles, donde ya oficialmente se da por terminada la guerra. Muy bien. Estados Unidos participó en esa guerra, pero demasiado tarde. Entró por ahí de 1917, tomando en cuenta que la guerra empezó en 1914. ¿Sí? Eh, ¿Cómo le puedo decir? En palabras muy sencillas. Estábamos entrando, bueno, en aquel entonces ellos estaban entrando a los locos años 20. Estados Unidos, a pesar de haber entrado tarde a la guerra, se sentía el enorme victorioso. Bueno, con justa razón. De hecho, los aliados ganaron gracias a la entrada de Estados Unidos, a la guerra, ¿sí? Metiendo armamento, estrategia militar y todo lo que ellos pues, tienen. Y hay que reconocer que sí tienen un poder militar pues, increíble, ¿no? Entrando a los años 20, los años 20 de Estados Unidos fue la época de que somos victoriosos, la época del jazz, la época del vino, la época de desenfreno sexual, donde todos querían un auto, nada les importaba, todo era paz, felicidad, grandes excesos, vivían ellos en la gloria, ¿sí?
En aquel entonces, o en este punto, fue cuando nació la figura fantástica y a la vez tenebrosa, que es las compras a crédito. Hoy por hoy, pues creo que todo el mundo toma crédito, compra a crédito. Me incluyo, de vez en cuando compro a crédito, no soy fanático de los créditos, sin embargo, pues muchísima gente sí lo es. Nació en ese punto, en aquel entonces nació la cultura del crédito. Y el crédito vino a formar parte de este boom grandote, de que todos querían tener todo. La cultura del compre ahora y pague después era lo que reinaba, ¿sí? A los grandes magnates, a los que tenían todo el dinero, casi todo el dinero acaparado de Estados Unidos, llámese inversores, empresarios, donde estaba John D. Rockefeller, se les ocurrió la brillante idea de vender las acciones al público en general. Antes no se hacía, únicamente estaba permitido para las personas de la clase alta. Pero en aquel entonces dijeron, pues, ¿qué más puede pasar? De todos modos, ya tienen un poquito de costumbre con temas financieros porque les vendimos los bonos libertad. Los bonos libertad fueron los que Estados Unidos emitió al público en general para poder financiar la guerra. Un bono es una deuda que el gobierno tiene para quien le compra el bono. Por ejemplo, México, si México llegara a necesitar dinero para solventar la crisis del coronavirus, puede emitir bonos, bonos COVID, por ejemplo. Bonos COVID, la gente los compra, México obtiene el dinero y lo usa para X o Y fin. Ese es un bono. En aquel entonces Estados Unidos usó los llamados bonos libertad para financiar la guerra. ¿Sí? Ahora, derivado de este conocimiento que la gente tenía acerca de instrumentos financieros, pues decidieron vender las acciones. Ahora, ¿cuál fue el punto de inflexión acá? Volvemos al punto de las emociones. Cuando tú ves que tu vecino se está enriqueciendo, le preguntas cuál es su receta. Él te va a decir, estoy comprando acciones. Ah, pues yo también quiero comprar acciones porque también quiero ser millonario. De la noche a la mañana, que prácticamente así era. Como todo era felicidad en los años 20, la bolsa parecía que nunca iba a caer. De hecho, el presidente Hoover de aquel entonces, su eslogan era, la riqueza está a la vuelta de la esquina. Así, literalmente así lo decía. Bueno, entonces, toda la gente de clase, sin afán de ofender nuevamente, baja media, que son los términos coloquialmente usados, empezó a comprar acciones. Empezó a comprar acciones. Les pongo un ejemplo. Bueno, primero vamos a explicar en 30 segundos qué es una acción. Una acción es una parte social de una empresa y esa acción es prácticamente la posesión de los propietarios, que en términos contables se llama el capital contable. ¿Sí? Todas las partes sociales en que se compone la empresa, que son propiedad de los socios, entonces se llaman acciones. Sujetas a oferta y demanda una vez más. Bien. ¿Qué pasó en aquel entonces? Que, por ejemplo, el vecino me decía, oye, acabo de comprar una acción. Tú compras una acción, por ejemplo, de Coca-Cola a 23 pesos y mañana ya está a 27 y pasado mañana ya está a 32 y uno se va a preguntar, pues, ¿qué diablos? ¿Qué rayos? Pues yo igual quiero hacerme rico, yo quiero comprar, quiero hacerme multimillonario de la noche a la mañana. Esa era la actitud de rebaño que querían todos. Todos querían comprar acciones. Ahora, vamos a volver a que la acción se mueve por oferta y demanda. La gente estaba comprando acciones cuando ni siquiera sabían que era una acción. Lo único que les interesaba era hacer dinero. ¿Sí? Volvemos al punto contable. ¿Sí? El punto contable nunca lo deben de perder de vista porque es muy importante. Acuérdense que las acciones, al ser una parte del capital contable, tienen que estar respaldados por los activos. Y los activos son los que le generan dinero al negocio. Por lo tanto, los activos tienen un valor reflejados en el capital contable, pero el valor del capital contable es muy distinto al valor de mercado de la acción. ¿Sí? Ya explicaré esto en otro tema tal vez. Vamos a ponerlo que el valor contable y el valor de mercado de una acción son totalmente distintos. ¿Sí? Ahora, como lee el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Pero si no sube con precaución,
pues entonces va a bajar muy bruscamente. Por ejemplo, cuando un huracán derrumba una casa, ¿le echas la culpa al huracán? ¿Le echas la culpa a las deficiencias de la casa? ¿O a las dos cosas? En este caso, las dos cosas ocurrieron. ¿Sí? Al haber una deuda tan grande, tan grande, que todo se compraba a crédito, muchas empresas empezaron a tener una inquietud acerca de la capacidad de pago de la gente. Grandes empresas, entre ellos bancos, empezaron a soltar lana, empezaron a soltar dinero para comprar acciones con dinero que no era propio. Obviamente, al tú tener el temor de que no te lo van a devolver, las acciones empiezan a caer, a caer, a caer y a caer en picada. Fue un pánico terrible. ¿Por qué? Volvemos al punto de la mentalidad de rebaño. Cuando una persona o un grupo de personas vende una acción o vende muchas acciones, el precio empieza a caer porque nadie las quiere. Oferta y demanda una vez más. Entonces yo pienso, oh rayos, la acción está cayendo, voy a vender también, porque puedo perder dinero. Y empiezan a vender, y a vender, y a vender. Y fue una serie masiva de ventas que hubo dos puntos en esta crisis que fueron muy llamativas. Que la primera fue el jueves negro y la otra se llama el martes negro, donde fueron caídas brutales, brutales. Obviamente impulsada por el exceso de codicia por el dinero y disminuida por el exceso miedo. Obviamente era un miedo de cierta manera justificado. Fue muy dura la lección porque muchos operadores de bolsa se suicidaron, muchos banqueros también se suicidaron porque prácticamente quedaron en la ruina. Incluso habían pequeños restaurantes ahí que ofrecían café o donas o pequeña sopa gratis para los desempleados de las empresas que cerraron. Esta es la primera, en súper resumen, la historia de la crisis del 1929. Ahora, vamos a situarnos. La crisis de las .com que ocurrió a finales del 2000 también es bien interesante. Las empresas .com, donde se creía que el Internet era el wow, donde las nuevas empresas iban a cambiar a Internet y que todo iba a ser un boom y que muchos inversores soltaron lana. Bueno, ya me meteré en este punto. Fue un dato muy curioso. Pero me voy a concentrar en la que pasó hace 12 años. Vamos a posicionarnos en directamente 2002. Vamos a empezar en 2002. En aquel entonces el presidente ya no era Hubert, afortunadamente ya no era Hubert, el loco de 1929. Ahora estaba en el 2002 George W. Bush. Sí, perdonen la pronunciación. George W. Bush era el presidente en aquel entonces de Estados Unidos y de buena manera, pues él dijo, me gustaría que todos los estadounidenses tengan su hogar. Todos. Porque merecen un patrimonio, porque tienen familia, que le den a alguien donde vivir. Y este señor, George W. Bush, le dijo a los bancos comerciales, oigan, no sean gachos, presten el dinero a los pobres. O sea, de todos modos, la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, va a bajar las tasas de interés, por lo tanto, pues no vas a tener tanto problema en cobrarlo. O sea, empezó a hacer la labor de negociación. Y los bancos comerciales dijeron, bueno, está bien, pues es una buena causa, ¿sí? Entonces los bancos comerciales empezaron a soltar dinero, pero el punto noble pasa a ser algo tenebroso cuando se va desenvolviendo poco a poco y la ambición por el dinero nuevamente vuelve a aparecer. Hay dos figuras que tenemos que tener en cuenta. Los bancos comerciales que dan los préstamos y los bancos de inversión. Los bancos de inversión captan instrumentos financieros y los venden a inversores privados, a gobiernos, a empresas, a etc, etc, etc. Bueno, esta ambición por el dinero se descontroló. ¿Sí? Vamos a fijarnos que la parte noble de Bush empezó en el 2002
Y el punto de inflexión llegó a septiembre de 2008. O sea, pasaron 6 años. 6 años en que fueron soltando créditos y créditos y créditos y créditos. Así como en la crisis de los tulipanes eran un instrumento exótico, acá los bancos de inversión crearon un instrumento financiero muy exótico, algo que de hecho no se había visto. Los bancos de inversión crearon los famosos bonos subprime, que en palabras en español son bonos basura porque no tienen valor. Acuérdense que ellos le prestaron el dinero a gente que tenía poca capacidad de pago, a ellos que no pueden acceder a un crédito. Entonces, esos señores los bancos de inversión le dijeron al banco comercial, oye, dame los créditos que tienes, te los pago en efectivo y aparte te pago una comisión por eso que me estás dando. ¿Sí? Y el banco comercial dijo, bueno, me van a pagar los créditos, muy bien, tengo que captar más. ¿Sí? Los bancos comerciales empezaron a darle crédito a diestra y siniestra a toda la gente, a toda sin excepción alguna, porque sabían que tenían una comisión garantizada. ¿Sí? Entonces, tú al saber que un banco de inversión te va a pagar todo, pues no te interesa a quién le des el crédito. Puede venir el señor, cualquier persona, desempleado, incluso le dieron créditos a desempleados. Fue una serie de préstamos fuera de serie. Los bancos de inversión agarraron esos préstamos con, una, con un riesgo tremendo de impago y se los vendieron a gente que le vendieron la idea de que son bonos muy seguros, vas a recuperar tu dinero. Ya saben, la labor perfecta de un operador de bolsa es convencerte para que compres un valor. Eso hicieron y los inversores le creyeron. Era tal la demanda de hipotecas que la Reserva Federal dijo, oye, espérate, cálmate, te estás excediendo. Hay demasiada deuda girando en el mercado. Me voy a platicar que el Banco Central es quien mueve las tasas de interés. ¿Sí? Cuando hay mucho optimismo y hay muchas compras, el Banco Central baja la tasa de interés que le cobra a los bancos para frenar las compras. Y cuando hay poca compra, cuando hay poco gasto, la Reserva Federal o sea, baja la tasa de interés porque le cobra a los bancos para incentivar las compras. ¿Sí? O sea, si hay un exceso de compras, baja la tasa de interés. Si hay pocas compras, perdón, se me seca la garganta. Sí, entonces, como ya había un exceso de compras, entonces subieron la tasa de interés para que la gente dejara de comprar, para que dijeran, órale, los créditos ahora están caros, no me conviene comprar. Pero el efecto estaba en todos los créditos que ya habían dado. Es como el Infonavit, que cuando sube el salario mínimo, sube tu deuda. Pasó exactamente lo mismo, pero con gente que no puede pagar. Cuando el Banco Central subió la tasa de interés, en automático subieron las deudas de la gente que no podía pagar. ¿Y qué creen que pasó? Vino el impago. Y si esa gente deja de pagar, el banco de inversión deja de pagar a los inversores y los inversores ven disminuir su dinero. ¿Sí? El precio de las casas empezó a caer porque disminuyó la demanda. Empezó a caer, a caer, a caer, pero si el valor de la hipoteca baja y la deuda es alta, ni vendiendo la casa vas a poder librarte de la deuda. ¿Sí? Esto fue lo que pasó. Cayeron en picada los precios de las casas que la deuda era tan alta que ni vendiendo todas iban a poder pagar la deuda y estalló la burbuja. El punto crítico fue cuando quebró el banco de inversión Lehman Brothers. De hecho, ja, si tienen la oportunidad de acceder a Prime Video de Amazon, hay una película que se llama Margin Call. Es buenísima, por cierto. Me gustaría compartirles ahora la pantalla, pero pues en otra ocasión será. De esa película en particular. Véanla, está buenísima. Dura como 1 hora y
40 minutos, pero trata de unos momentos críticos de un banco de inversiones, precisamente en la crisis 2008. Sale el tipo ese de House of Cards, Kevin Spacey creo que se llama, con una actuación excelente, excelente. Fue una excelente actuación. Yo les recomiendo mucho y les va a quedar un poquito más claro qué fue lo tétrico de la crisis del 2008. Esos bonos basura llevaron a mucha gente a la quiebra, la bolsa de valores cayó de manera brutal, nuevamente impulsada por el miedo de la gente, porque en este caso estamos hablando de un bono. Un bono es un instrumento financiero distinto a las acciones, pero como los inversores dijeron, oye, los bonos están cayendo, entonces la gente pensó que las acciones también iban a caer y hubo una serie de ventas brutales de todo activo, excepto el oro. ¿Sí? Porque el oro se considera un activo más seguro. Ya les explicaré esto en otra ocasión también, ¿sí? Entonces, al esa serie masiva de ventas derivado del miedo de que también se contagien esas empresas, ocurrió un colapso financiero y los inversores inteligentes aprovecharon comprar acciones baratas y se enriquecieron. Bastante, bastante, ¿sí? Esa fue la parte de la crisis 2008, donde la misma emoción de la gente, los mismos excesos y los mismos miedos ocurrieron en un colapso de la bolsa de valores. Ahora, más recientemente estamos con una situación un poco delicada, ¿no? Si bien yo estoy ahora transmitiendo desde casa, mucha gente actualmente también está trabajando desde casa por la crisis que se está viviendo actualmente, pero en materia sanitaria, en materia hospitalaria, en el coronavirus, ¿sí? Actualmente el coronavirus, pues lamentablemente los gobiernos no están dando las cifras reales de lo que está pasando y eso ocasiona que poca gente se lo tome en serio. Ojalá dieran las cifras reales, tal vez así la gente tome conciencia de lo que realmente está pasando. Bueno, en esta ocasión los inversores tienen miedo de que las empresas cierren definitivamente y que cambie la manera de hacer los negocios, ¿sí? Vamos a volver al punto de las emociones por tercera ocasión, de que las emociones mueven los mercados. Si yo tengo, por ejemplo, 1 millón de acciones de Coca-Cola y debido al coronavirus Coca-Cola cierra fábricas, cierra tiendas, cierra esto, cierra lo otro, es automático que van a bajar sus ingresos y en automático van a bajar mis ganancias como inversor. Por lo tanto, no me conviene tener acciones de Coca-Cola. ¿Y qué hago? Las vendo porque tengo miedo de perder dinero. Eso es lo que está pasando hoy por hoy a nivel general. El miedo a que las empresas cierren y no recuperen las cosas. Ahora, he investigado las acciones desde hace mucho tiempo y es muy curioso que no aprendemos de la historia. La historia sirve para no aprender de la historia, porque las acciones, así como bajan, también vuelven a recuperarse. Las empresas más grandes y las más rentables están en Estados Unidos, y Estados Unidos es una economía que nunca va a quebrar. Y lo digo con toda la certeza, difícilmente vas a ver quebrar a Estados Unidos. Muy difícil. Pero hay momentos bajos, críticos como ahora, impulsados por las emociones de la gente y es casi seguro que va a volver a subir. Aguas. El pico más bajo hasta el momento fue cuando Donald Trump dio su conferencia hace unos, ¿qué será? 3 semanas aproximadamente, 4 semanas, que él empezó a hablar, de hecho estaba viendo las noticias y él empezó a hablar acerca de que todavía no hay cura, de que la vacuna va a tardar 18 meses, de que van a haber muchos infectados, de que van a morir X número de estadounidenses. Empezó a decir una serie de cosas negativas. Y en la pantalla de CNN, mientras hablaba él, abajito estaba el índice bursátil, que es que te mide cómo va subiendo y bajando la bolsa de valores. Fue muy curioso, ¿no? Porque mientras él iba dando su conferencia de prensa, ves como el índice Dow Jones, que es el que tiene la colección de las 30 empresas más grandes de Estados Unidos, ven cómo cae y cae y cae y cae y no dejó de caer hasta que él dejó de hablar.
Claro, a eso ya eran como las 3 de la tarde. La bolsa cierra a las 3 de la tarde en Estados Unidos. Y ese día el Dow Jones perdió un poco más de 3.000 puntos. Y perder 3.000 puntos en la bolsa de valores, hablamos de muchos millones y millones y millones de dólares en pérdidas. De hecho, a mí me hubiese gustado comprar en ese momento, pero bueno, por X o Y razón no lo hice. ¿Cuál es la situación ahora que está pasando? Derivado del miedo, los que no tienen miedo es la gente de la clase media y la clase baja, porque hace un poco más de 100 años otro inversor dijo que es muy fácil perder la costumbre de no gastar, pero es muy difícil perder la costumbre de dejar de gastar, ¿sí? O sea, tú estás acostumbrado a tener ahorros y lo haces regularmente, ¿no? Pero cuando te entra la costumbre de gastar y de gastar y de gastar, esa costumbre difícilmente te la vas a quitar. Siempre vas a querer comprar. Y mucha gente ahora que no tiene empleo sigue gastando como si lo tuviese. O sea, se está liquidando sus ahorros. Y esta gente es la que va a solicitar un seguro, es la que va a terminar afectando los mercados y es la que va a terminar generando una siguiente caída en la bolsa. ¿Sí? No sabemos cómo va a funcionar, no sabemos qué va a pasar en los siguientes días, no sabemos qué va a pasar en los siguientes meses. La bolsa ha tenido un rally de ganancia derivado de que Donald Trump dijo, pues casi casi dijo, ¿qué me importa? Voy a reactivar mi economía. O sea, voy a abrirlo poco a poco y pues vamos a seguir generando trabajos, vamos a seguir generando esto. ¿Qué creen que pasó mientras Donald Trump decía eso? Subía la bolsa. Una vez más, las emociones de optimismo empiezan a mover la bolsa. Se olvidan de que las acciones tienen unos activos que generan dinero. Se olvidan de eso, no lo tienen en cuenta. ¿Sí? Entonces, eso fue la semana pasada. Hoy estaba leyendo las noticias y Donald Trump anunció no vamos a abrir nada. No vamos a abrir mientras Estados Unidos no esté en una posición saludable, tanto como la gente, tanto con las empresas y cuando la reactivación va a ser lenta. Bueno, no es una locura que ni en Estados Unidos ni en México la recuperación económica obviamente va a ser muy lenta y van a cambiar la forma en la que se hacen los negocios. La gente no se va a quitar rápidamente la espinita de que acaba de ocurrir una crisis y muy rara vez voy a querer saludar a alguien. ¿Sí? Entonces, me da un poco de nostalgia, ¿no? Porque pues para la empresa para la cual trabajo es un poco difícil lidiar con estas cosas porque te atacan de golpe, ¿sí? Te llegan de golpe, a veces no tienes, no lo digo por nosotros, pero hay muchas empresas que no tienen un flujo de efectivo para llevar a cabo esto. ¿Y cómo le dices a un empleado, no tengo para pagarte? Es muy difícil, la verdad es que es una situación muy difícil y mucha gente no se lo toma en serio. Ahora, una lección que esas empresas deben aprender a hacer ahora es a manejar sabiamente sus flujos de efectivo. Tienen que tener un margen de seguridad para sortear cosas como esta, porque nunca sabemos cuándo van a llegar, ¿sí? Es muy difícil manejar algo si no tienes el medio para hacerlo. Y créanme cuando les digo que incluso las empresas que tienen dinero, como Amazon, tratan de mandar a sus empleados a trabajar. O sea, hay una nota hace poco que subió una empleada de Amazon que dice, oye, es que ni siquiera ellos nos pagan como deben de pagarnos. Y pues tienen mucho efectivo. Sin embargo, la idea de esta plática era exponer el mecanismo por el cual se mueve la bolsa y por qué cayó ahora. Las emociones son las que dirigen a la bolsa de valores. ¿Sí? Nuevamente, la economía de Estados Unidos se va a reactivar y probablemente se reactive con más fuerza, porque van a tomar mejores medidas. Esa es la realidad de las cosas. Ahorita
con esta noticia que dio Trump de que no van a abrir, lo más probable es que empiece a caer la bolsa. Porque la segunda noticia importante es que la bolsa de Nueva York está en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. En Nueva York. Y curiosamente, Nueva York tiene un caso crítico de infectados de coronavirus. Nadie sabe, una vez más, lo que va a pasar mañana, pero lo que sí sabemos, y es una garantía, es que la economía se va a recuperar. Lento, pero se va a recuperar. Se prevén nuevas caídas en la bolsa de valores. La historia lo ha dicho, sí, no sé por qué a los inversores se les olvida. Hay una pequeña subida después de un pico hacia abajo y nuevamente probablemente va a volver a bajar. Y para los que tienen un flujo de efectivo acumulado por allá, es momento de comprar, porque vas a conseguir ofertas, vas a conseguir acciones de buenas empresas a buen precio, ¿sí? Van a haber ofertas en el mercado. Es como el cambio de temporada de una tienda Zara, por ejemplo, que un saco que te cuesta 1.800 en temporada de diciembre, vas 15 días después, en enero, y ya lo encuentras a mitad de precio. Lo mismo está pasando ahora en los mercados. Ahorita están en oferta algunas, pero lo más probable es que estén en mayor oferta con el paso de los días porque todavía no se han sentido los efectos del coronavirus. Estamos infectados y en muchos lugares apenas va a llegar a la fase 3. Cuando esos efectos se empiecen a sentir y los inversores vean que la economía se va a recuperar lenta o les gana la emoción de que se va a recuperar muchísimo después, entonces van a querer vender sus acciones, ¿sí? La bolsa se mueve una vez más en base a las emociones y pues la lección de esto es que en el mercado financiero regularmente termina ganando quien maneja mejor las emociones, como la codicia, como con el miedo. Por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su audiencia, amigos. Que tengan una excelente noche y quédense en casa, por favor.